¿qué tal? A continuación trataré de explicar los 7 saberes necesarios a la educación que nos plantea el filósofo de la actualidad Edgar Morin. Edgar Morin nos habla de 7 saberes necesarios para la educación. El primero, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y enseñar la ética del género humano. Estos son los 7 saberes necesarios. Reconocer las cegueras del conocimiento, una vez más, que son el error y la ilusión. Conocer los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética del género humano. Ahora voy a tratar de una manera resumida, explicar cada uno de los principios o de los 7 saberes necesarios a la educación del futuro. Nos dice que el primer principio sería reconocer las cegueras del conocimiento, que son el error y la ilusión. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. El mayor error sería subestimar el problema del error. La mayor ilusión sería subestimar el problema de la ilusión. Hay un riesgo de error bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruido en cualquier transmisión de información o cualquier comunicación de mensajes. El error de percepción se agrega al error intelectual. El conocimiento en forma de palabra, la idea, la teoría, es el fruto de una traducción, reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento, y por ende, esto conoce el riesgo de error. Hay que agregar también que existen los errores mentales, los errores intelectuales, como son las teorías, las doctrinas y las ideologías. Existen los errores de razón. La racionalidad es el mayor pretil contra el error y la ilusión. Esta racionalidad puede permanecer abierta a la discusión para evitar que se vuelva a encerrar en una doctrina y se convierta en racionalización. La racionalización es diferente a la racionalidad. La racionalización toma las mismas fuentes de la racionalidad, pero constituye una de las fuentes de errores y de ilusiones más poderosa. También nos podemos meter en errores entre cegueras paradigmáticas. Un paradigma puede ser definido por la promoción, selección de los conceptos maestros de la inteligibilidad. El nivel paradigmático es el del principio de selección de las ideas que están integradas en el discurso o en la teoría o que son adaptadas o rechazadas. También nos habla de la nología posesión. Desde el comienzo de la humanidad nació la esfera de las cosas del espíritu. Con el desplegamiento de los mitos, de los dioses, como una selva que enriquece las culturas, los mitos han tomado forma, consistencia, realidad a partir de fantasmas formados por nuestros sueños y nuestras imaginaciones. Las ideas han tomado forma y consistencia. La realidad a partir de los símbolos y de los pensamientos también han tomado forma. Las sociedades domestican a los individuos por los mitos y las ideas, las cuales a su vez domestican las sociedades y los individuos. También nos habla de la incertidumbre del conocimiento. La mente humana debe desconfiar de sus productos de ideas, los cuales son al mismo tiempo vitalmente necesarios. Necesitamos un control permanente para evitar el idealismo y la racionalización. Necesitamos negociaciones y controles mutuos entre nuestras mentes y nuestras ideas.
o sea, una nueva generación de teorías abiertas, racionales, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas para autorreformarnos. Es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez y evitar los errores. El segundo de los saberes necesarios para la educación que nos plantea Morin es el de los principios de un conocimiento pertinente. Es decir, la era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo se vuelve una necesidad intelectual y vital para todo ciudadano del nuevo milenio. Para que el conocimiento sea pertinente, debe tomar en cuenta el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estas partes importantes para que el conocimiento sea complejo. El contexto. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en un contexto para que adquieran sentido. Lo global. Las relaciones entre todo y partes. Lo global es más que el contexto. Es el conjunto de partes diversas, ligadas de manera interactiva u organizacional. El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes separadas. Cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético de un organismo. La sociedad como un todo está presente en el interior de cada individuo en su lenguaje, su saber, sus obligaciones y sus normas. Lo multidimensional. Las unidades complejas como el ser humano o la sociedad son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, etc. Lo complejo, es decir, la complejidad, es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios de nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de la complejidad. La inteligencia general. Entre más poderosa sea la inteligencia general, más grande es su facultad para tratar problemas especiales. La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general. Ahora vamos a ver el tercer saber necesario para la educación del futuro, que es enseñar la condición humana. Es decir, número uno, la educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. Los humanos deben reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a todo ser humano. Segundo, el arraigamiento, desarraigamiento humano, que tiene que ver con la condición cósmica, la condición física y la condición terrestre, humana y humana. La hominización desemboca en un nuevo comienzo. El homínido se humaniza. Desde allí, el concepto de hombre tiene un doble principio. Un principio biofísico y una biosociocultural. Ambos principios se remiten el uno al otro. Es decir, el hombre es biofísico y biosociocultural, que
se remiten el uno al otro. Somos resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida, pero debido a nuestra humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra mente, a nuestra conciencia, nos hemos vuelto extraños o este cosmos que nos es secretamente íntimo. Perdona, este cosmos que nos es secretamente íntimo. Nos hemos vuelto extraños al cosmos cuando somos una unidad. Lo humano de lo humano. Tercero, lo humano de lo humano. El ciclo cerebro-mente-cultura. El ciclo razón-afecto-impulso. El ciclo individuo-sociedad-especie. Perdón. Y la diversidad humana. Los humanos somos cerebro, mente y cultura. Tenemos un ciclo de razón, afecto e impulso y un ciclo de individuo, sociedad y especie. Y finalmente, la diversidad humana. La especie humana es a la vez Homo sapiens y demens, racional y delirante. El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura y desmesura, sujeto de un afecto intenso e instable. Él sonríe, llora, pero también conoce objetivamente. Es un ser serio y calculador, pero también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, estático. Es un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio. Es un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real, que sabe de la muerte, pero que no puede creer en ella, que segrega mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía, que está poseído por los dioses y por las ideas, pero que duda de los dioses y critica las ideas. Se alimenta de conocimientos comprobados, pero también de ilusiones y quimeras. Esta es la diversidad humana. Así somos los humanos. Y es importante reconocer nuestra existencia, reconocer nuestra diversidad y que somos parte de un todo, que somos partes del cosmos para poder entender mejor nuestra humanidad y a la vez la educación del futuro. El cuarto punto es enseñar la identidad terrenal. Lo humano de lo humano. La exigencia de la era planetaria es pensar la globalidad, la relación todo partes, su multidimensional y su complejidad, como lo habíamos dicho. La era planetaria es el tesoro de la humanidad que está en la diversidad creadora, pero la fuente de su creatividad está en la unidad generadora. El mundo se vuelve cada vez más un todo. El legado del siglo XX. La dominación desenfrenada de la naturaleza por la técnica conduce a la humanidad al suicidio. El surgimiento de contracorrientes podría cambiar el curso de los acontecimientos. Igualmente, el despertar de nuevas conciencias puede ayudar a redireccionar nuestras acciones. El número 5 serían enfrentar las incertidumbres. Este sería el quinto tratado para la educación, para enfrentar la educación del futuro de Morin. Debemos enfrentar las incertidumbres. Las ciencias nos han hecho adquirir nuevas certezas, pero a la misma manera nos revelan innumerables campos de incertidumbre. Entre más conocemos, más nos damos cuenta que no sabemos. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de los archipiélagos de certeza, nos dice Morin. Es importante conocer este océano de incertidumbres, darnos cuenta que existen y navegar entre ellos para adquirir mayores conocimientos. El sexto de los saberes necesarios sería la comprensión mutua entre humanos, que es vital para que salgan del estado bárbaro de incomprensión. Necesitamos comprendernos unos a otros, los seres humanos. Y es decir, que es el estudio de la incomprensión que se
centraría en los síntomas y en las causas de los racismos, de las xenofobias y desprecios. Si nosotros nos centramos en conocer los orígenes y estudiar más sobre la incomprensión humana, vamos a poder entender más el racismo, la xenofobia y los desprecios para combatirlos. Y esto constituye las bases de la educación por la paz, que es importante entender la comprensión mutua entre los humanos. Y el séptimo de los saberes necesarios para la educación del futuro sería la ética del género humano. La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Debe formarse en mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, sociedad y parte de la especie. En este caso somos parte de la especie humana, todos, independientemente de tu cultura, de tu raza, de tu origen étnico, de tu condición económica. Todos somos parte de la misma especie, de la raza humana, independientemente del color de tu piel, de tus ojos, de tu estatura. Todos somos parte de la misma raza humana. Es importante que este conocimiento sea enseñado cada vez más y se ponga en la mesa siempre en la educación, para que los alumnos entiendan que esta ética, a partir de la conciencia, nos lleve a reconocernos como seres humanos a todos. La educación constituye a la conciencia, y esto a la vez nos lleva a la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. Entonces, hay que formar las conciencias para que podamos tener la voluntad de realizar y de ser parte de esa ciudadanía terrenal. Es importante formar conciencias. Gracias. Mi nombre es Claudia Escobedo Gavitia.